Bueno, mi nombre es Rosa Cuartero y yo, bueno, supongo que todos me conocéis o algunos, todos no, pero seguramente muchos de vosotros. Y yo soy la responsable, la CEO de Disjob y además soy la presidenta de la Feria Discapacidad y Empleo de Barcelona, que todos seguramente conoceréis el evento, ¿no? Ya vamos por la novena edición. Mira, antes lo digo, antes se están apuntando más personas ahora de golpe, último minuto, ¿eh? Entonces, estaba comentando simplemente que mi nombre es Rosa Cuartero, que yo voy a ser un poquito la moderadora de todo esto. Y nos habéis pedido, además, esta es una charla que ya hemos realizado hace unos meses, hace creo que 3 meses o 2 meses, y que nos pedisteis muchos de vosotros que la volviéramos a realizar. De hecho, vamos a crear algunas cositas extras, para algunos que además estáis repitiendo y demás. Es una charla súper interesante, yo también lo creo así. Al final va de la Ley 11/2018 en materia de reporting corporativo y diversidad. Y la importancia que tienen esa responsabilidad social corporativa y los recursos humanos de la empresa, ¿no? Que sois los que os habéis tenido que poner las pilas en algo que nadie sabe cómo hacer, ni cómo realizar. Entonces sí que es verdad que empresas que llevan mucho tiempo realizando lo que tiene un RSE ya de años anteriores, ¿no? Desde 2015, 14, 12, y que la han ido trabajando mucho, pues esto simplemente les ha venido como algo hasta bonito, ¿no? En materia de comunicación, ¿no? De comunicarlo a la entidad pública y también a nivel, pues, de clientes, tanto externo como el cliente interno. Pero sí que es verdad, dicho esto, no quiere decir que nos hayan tenido que poner las pilas porque la herramienta al final tecnológica que proporciona el Estado, ¿no? Que al final es un reporting corporativo, que es exactamente lo mismo que como si se tuviera que hacer una auditoría de cuentas, son cuentas públicas, ¿eh? Es un reporting en diversidad que es público y hay unos parámetros que se tienen que dar, ¿no? Hay herramientas para todo esto, ¿eh? A nivel de contabilidad, es una cosa que no comenté la última vez y que me gustaría transmitiros. Antes lo digo y éramos 41 horas y ahora son 52, ¿no? Vamos subiendo. Es lo que comentaba, ¿no? Que hay unas herramientas. Para los que acabáis de entrar, os comento que yo soy Rosa Cuartero, soy la CEO de Disjob y la presidenta de la Feria de Discapacidad y Empleo muy rápidamente de Barcelona, novena edición, y que es un placer teneros con nosotros, a todos los que estáis ahí detrás, que esto no lo he comentado antes. Estaba diciendo que hay herramientas para este reporting corporativo en materia de diversidad que os ayudan, no solamente es que hagáis una buena RSE en materia de recursos humanos, de integración, etcétera, sino que además hay herramientas que os piden unos parámetros que los miden y que además se pueden compartir, esto es súper importante, entre todos los departamentos. Es decir, cualquier persona que tenga acceso a esta herramienta, que no tiene que tenerlo todo el mundo, pero sí que, por ejemplo, la dirección de cada departamento, incluso alguna persona que esté por debajo, sobre todo en las grandes empresas, es importante que las tengáis porque esto antes se trabajaba desde los departamentos de forma externa, o de forma individual, y esta herramienta lo que os da accesos a que se suban estos parámetros de cada departamento y que otros departamentos tengan una visión absolutamente, digamos, real, en tiempo real, de cómo está todo en la empresa. Yo me encuentro con muchas empresas que me dicen, hablo con recursos humanos y me dicen, ostras, es que no tengo ni idea del porcentaje que tengo en materia de discapacidad. No sé si es el uno con no sé cuántos o sé que me faltan tres, creo, pero no estoy seguro. O no estamos haciendo nada, creo, pero empezamos ahora. Esta herramienta os permite en tiempo real saber qué se está haciendo desde cualquier departamento y quién lo está gestionando, la persona con nombre. ¿eh? Y si tenéis que tratar temas o subir cosas, está en tiempo real visible. Súper importante. Hay varias herramientas en el mercado, en este sentido, ¿vale? Que es importante que las tengáis. Yo no sé ahí, luego hablaremos, pero si por ejemplo, a nivel de grifos que participarán con nosotros, que ahora os comentaré un poquito quién va a participar, pues utilizan esta herramienta, ¿no? Es una cosita o cómo lo han hecho, ¿no? Que es interesante seguramente para todos. Y si no, yo creo que les interesará muchísimo. Entonces, si os parece bien, entramos un poco ahí al ataque. Esta nueva ley, pero que es de 2018 y que ha entrado en vigor desde hace 2 años para empresas de más de 500 trabajadores y para empresas de más de 250, justamente entró hace un año. Es decir, ahora ya se tiene que hacer el reporting de este año anterior y del otro, en todas las empresas de más de 250 trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que se haga bien.
Entonces yo sé que todas vais muy a contrarreloj, me consta tremendamente, es una lástima, pero es que es así, porque han dado muy poquito tiempo, en mi opinión, para que os pongáis al día y además todo, y más las grandes empresas, ¿no? Que todo va muy lento. Entonces, por eso os digo, os comento que hay herramientas que os van a facilitar las cosas y que si no soy, pues en unos meses yo creo que deberíais trabajar con estas cosas que os van a facilitar muchísimo la vida. A mí no me dan nada, no recuerdo ni cómo se llaman. Si me lo pedís, pues os lo comentaría, os las buscaré, pero vamos, no, ahora mismo no recuerdo los nombres, pero sí que sé que me consta que hay 2 o 3 herramientas en el mercado que gestionan todo esto, esta inclusión de todos los departamentos y agrupan los datos. Que está muy, muy bien, ¿de acuerdo? Vais a disculpar porque estoy fatal de la garganta, no sé si me lo notáis, ya no tengo voz dulce. Mm, y a lo mejor me veis beber de vez en cuando, más de lo habitual. Entonces, dicho esto, os comento que efectivamente ha habido mucho, llamemos colapso, malos entendidos, no se sabe muy bien de qué trata todo esto. Entonces, por ese motivo, yo creo que nos habéis pedido que volvamos a hacer esta charla y he tirado otra vez de algunos viejos, llamémosle, ellos lo entrecomillo, a ver, se me ven las comillas así. Conocidos que han participado ya en algún webinar con nosotros de este tipo, lo han hecho de maravilla y creo que eran las personas indicadas para estar aquí. De hecho, en alguno hemos tenido a otra persona más, incluso a 2, pero creo que es un webinar lo suficientemente importante para que los dos, bueno, a mí personalmente me parecen 2 empresas bastante potentes en este sentido, tanto en caso práctico, que os explicará Grifols cómo han trabajado este cambio desde antes, durante y el futuro. Por supuesto, Michael Page, Page Group, en esta materia de cómo les ha afectado a ellos y cómo han visto a las empresas como intermediarios, llamémosle, de este proceso de transición, ¿no? Tanto a nivel interno, porque son una empresa muy grande y tienen que cumplir con esa ley, como además, que también os explicarás esto, Eduardo, luego os explico quién es Eduardo, para quien no lo conozcáis, como también en materia de empresas terceras que les están pidiendo servicios, ¿no? Que ahora hablaremos con ellos. Bueno, si os parece bien, ya no he hecho un poquito esta introducción. Y bueno, una vez más, para los últimos llegados, yo soy Rosa Cuarteo, CEO de Disjo, que creo que muchos me conocéis, ya llevamos 15 años trabajando con el portal de empleo, con empresas bastante potentes, como sabéis, aportando talento con certificado de discapacidad. Para mí y en el mundo ideal, en todos los procesos de selección, deberéis tener, si no hoy, ya pasado mañana, gracias a esta nueva ley, la 11/2018, todos los procesos abiertos a personas con certificado de discapacidad, es decir, igual que hay una gran ley que es la de igualdad, también está la otra gran ley, que es la antigua LISM y Ley General de Discapacidad, que es de obligado cumplimiento porque es una ley y en la que si queremos ser inclusivos vamos a tener que tener pues eso desde a mujeres y hombres en esa capacidad de igualdad. Muchos me dicen, ostras, no, pero si yo los procesos de selección los tengo abiertos a todos, ya, pero igual que estás buscando a mujeres, tienes por ejemplo, me lo invento, una tecnológica y tienes un plan de igualdad hecho, tienes que tener ese plan para incorporar discapacidad, ¿no? Y ahí es donde nosotros también nos podemos ayudar, ¿no? Pensar que simplemente incluyendo Disjob como plataforma de empleo en los procesos de selección, ya vais a tener los procesos de selección prácticamente 100% inclusivos, ¿no? Siempre digo lo mismo, que el 100% no existe, pero que sí que van a ser inclusivos gracias a la inclusión de DISJOB. Entonces es muy importante, ¿no? Que si trabajes con un LinkedIn, con un InfoJobs, con un TICJob en tecnología, TurisJob en turismo, si cuestan encontrar perfiles, ¿no? En tecnología, imaginaros en discapacidad, ¿no? Entonces es muy importante que trabajéis con una herramienta como la nuestra. Este es un pitch muy importante que tenéis que retener y que tenéis que incorporar personas diversas de verdad y solamente tendréis procesos de selección 100% inclusivos si incorporáis DISJOB y mujeres. Eso es lo que marca la ley. En los procesos de selección. Luego ya, además, podemos ser por responsabilidad social, valores corporativos, incorporar a muchísimos colectivos que todos conocemos, pero que no nos los exige la ley, pero que por ser empresas grandes y valores, lo tenéis que hacer, ¿no? Como son, pues desde colectivos LGTBI, raza, religión, todo lo que queráis, pero la ley dice 2 y son estos. Y luego además valores corporativos, que yo incluiría 50 años, mayores de 50 años, jóvenes, eso ya es además por valores lo que tenéis que hacer para ser una empresa inclusiva y que todo el mundo os vea con unos ojos maravillosos como como esos valores que tenéis que transmitir, ¿de acuerdo? Tanto a nivel interno como externo.
soltado este rollo precioso, además creo, muy bonito, pero y además de aprendizaje, os voy a presentar ahora a las personas que van a estar con nosotros. Por parte de Grifols está con nosotros, voy a tirar de chuletilla con vuestro permiso, porque el cargo es suficientemente importante. Eva Ramiro, es la Talent Acquisition Lead Spain, en Road, que luego nos vas a explicar lo que hablábamos antes, lo que significa, y Sí. además es obviamente persona de Diversity and Inclusion desde el departamento de Recruitment. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Un placer saludarte de nuevo y tenerte con nosotros. Estoy súper feliz porque sé que lo vas a hacer genial, que ya es un Gracias. poquito más de lo mismo con alguna variación que hemos comentado ahora, pero aquí te tenemos y un placer, insisto. Y Gracias. Eduardo Morón, también un antiguo casi casi. Y bueno, eres consultor en Michael Page, de Diversity and Inclusion Division, desde Madrid, que la habéis creado nueva, que luego nos cuentas desde Page Group también. Perfecto, gracias, Eduardo, Rosa. ¿cómo estás? Uy, no sé si te oigo ahora mismo. No, que gracias por la presentación. Bueno, pues nada, oye, un placer, porque para mí me cuesta muchísimo, lo tengo que leer, como os digo, porque si no, vamos, no lo retengo para nada. Como decía al inicio, por si algunos os habéis reenganchado tarde, tenemos un chat de preguntas y respuestas. Me encantaría que lo utilizarais porque sé que esta ley es lo suficientemente importante. Insisto que es un reporte incorporativo en diversidad que legalmente lo tenéis que comunicar y que además es público, todo el mundo lo ve, sabe lo que estáis haciendo en diversity, en inclusion. Entonces, es muy importante que todos sepan que tenéis procesos de selección absolutamente inclusivos, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis que ir orientados, si no hoy, pasado, mañana, que es una frase que me gusta mucho decir, a esa inclusión total en vuestros procesos de selección. Y a mí me gustaría empezar, si no te sabe mal, Eduardo, por Eva Ramiro. De acuerdo, a veces lo hemos hecho al revés estas cositas, pero me encantaría, Eva, sois un caso de éxito. Para mí ver, por eso siempre os he invitado, bueno, en alguna ocasión, porque sois una empresa, y con perdón de la expresión que voy a decir, pero muy Sí. complicada por perfiles, por la localización en la que estáis, o sea, lo tenéis todo en contra, Eva. Entonces yo para mí, además tenéis también alguna cosita por ahí que os ha pasado, que también te he dicho antes de empezar, oye, me gustaría que lo volvieras a explicar, ¿no? Como cositas de decir, ostras, caso de éxito, sí, pero anda que no hemos trabajado. Y me gustaría que nos explicaras, Eva, cómo Grifols ha tenido un pasado de, oh Dios mío, porque lo he vivido, yo he estado con vosotros en contacto desde hace años, cómo estamos empezando a trabajar con vosotros ahora, pero es que esto no ha habido años, ¿no? Que habéis tenido que pasar por un proceso previo muy complicado, por los puestos que tenéis, por todas las peticiones que tenéis que hacer a nivel interno, cambios. Ha sido muy tedioso y me consta, porque he hablado con vosotros prácticamente, no os voy a decir a diario porque eso es imposible, Pero pero mucho, sí sí. meses, durante meses y años. Entonces, coméntanos, por favor, cómo ha ido esta evolución hasta el día de hoy, que además sé que eres casi nueva, ¿no? Es una figura también nueva, Sí. ¿no? Esto lo que estáis creando. Entonces, cuéntame lo tedioso que ha sido, tienes unos minutos, expláyate en lo más Pues, complicado y en lo más bonito y en el quiénes sois. Venga, Eva, pues adelante. a ver, a nivel de compañía Grifols, bueno, no sé si todo el mundo nos tiene ubicados. Somos una empresa del sector farmacéutico, en concreto somos una biofarma porque nuestro principal negocio es desarrollar tratamiento farmacológico, obviamente, para ayudar a pacientes con el plasma, ¿no? Que al final es un producto que extraemos de la sangre y no deja de ser, obviamente, algo biológico. Luego tenemos más negocios y otras cosas que no entraré al detalle porque somos muy grandes y me voy a comer el webinar solo intentando explicar nuestra estructura. Somos creo que más de 24.000 empleados en todo el mundo, operamos con 30 filiales y eso pues implica una dificultad importante a la hora de plantearnos el recruitment. Siempre os voy a hablar desde recruitment porque es la posición que yo tengo. Entonces, contestando a la pregunta de Rosa de dónde estamos ahora y por qué ha sido tan tedioso, es porque yo creo que todo el tema de la diversidad e inclusión está ligado a un cambio cultural dentro de una compañía. Es decir, no se pueden tomar decisiones si antes no nos lo creemos nosotros como empresa. Entonces, hace ahora ya un tiempo, unos años, un par o tres de años, se diseñó un plan estratégico de diversidad e inclusión
que nace con el apoyo de los CEOs, ¿no? O sea, tienes que conseguir que el top management esté alineado, se tiene que incluir en la estrategia de la compañía y hoy en día es uno de nuestros objetivos como empresa, ser un entorno diverso e inclusivo. Y entonces en ese plan estratégico se diseñan unos ejes para poderlo hacer real, ¿no? Y para poderlo implementar. Entonces, pues desde el compromiso del top management, pasando por unas campañas de sensibilización para bueno, pues todo el tema de sesgos, etcétera, que sabemos que existen en lo que es el liderazgo de la empresa, todo lo que es management, cuando bajamos de ese top. Integrarlo en nuestras políticas y procesos de recursos humanos, que es lo que hemos hecho precisamente con las últimas decisiones que se han podido tomar, que es el de empezar a utilizar la plataforma de Visjob, por ejemplo, entre otras cosas. Ese cambio cultural del que hablábamos y pasando también por una parte de comunicación, ¿no? Porque al final lo que nosotros vemos es que más allá de colaborar pues, con fundaciones, asociaciones, etcétera, es importante comunicar en el momento en el que estamos como compañía, tanto a nivel interno a nuestros propios empleados como a nivel externo para que se entienda el contexto de inclusión que tenemos, ¿no? Y que estamos ofreciendo. Y esta estrategia pasa por varios targets. No solamente hablamos de personas con discapacidad, sino que tenemos objetivos a 3 años vistas en los cuales queremos tener una representación de esas personas con discapacidad, esa paridad a nivel de mujeres, sobre todo en el sector STEM, como sabéis, tecnología, ¿no? Todo lo que es ciencia, nosotros pues tenemos muchos de esos perfiles y además que no solo estén en los perfiles técnicos, sino que también lleguen al management y se está trabajando desde la base haciendo unos programas para trainees chicas para desarrollarlas dentro de STEM en nuestros departamentos de ingeniería, etcétera, y que puedan hacer carrera dentro de Grifols, por ejemplo, por daros un ejemplo rápido. Las diferencias generacionales que en algún momento lo has comentado, Rosa, muy importante que estén presentes todas, desde el talento joven, que también tienen sus dificultades para acceder, como a las personas mayores de 50 o 55, si es que tampoco está tan alto el listón, que también presentan muchísimas dificultades a la hora de emplearse, y luego la representación de minorías. Y aquí en minorías, bueno, podríamos entrar, obviamente, etnia, religión y, bueno, todo el tema de exclusión social, ¿no? Bueno, pues, mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que con nuestro plan estratégico lo que se intenta cubrir son este target y sobre todo vertebrarlo a través del top management, el liderazgo, cambio cultural, etcétera, para poderlo hacer real. Y yo diría que esa es nuestra carta de presentación. No sé si queréis que entre más en detalle en alguna área o que explique algo más en concreto. Pues a mí ya sabes que yo soy muy preguntona y a mí sí que me gustaría. Pregunta. Sí que te voy a pedir una cosa, fíjate, deja lo bonito la guinda que te comentaba, que para mí fue un súper ejemplo, que lo hemos hablado antes de empezar con el Sí, webinar, de para este más caso que adelante. os sucedió. Sí, te lo preguntaré más adelante, ¿de acuerdo? Cuando ya Vale. después de que os paso Eduardo y hable y tal, porque yo creo, bueno, todos los que estáis ahí presentes, además se nos está añadiendo gente continuamente y me gustaría que estuviera todo el mundo escuchando este caso práctico porque es brutal, es un aprendizaje espectacular para las empresas el ver a nivel interno cómo solventar algo tan duro como lo que os pasó en su momento, en un gran caso de éxito que vosotros mismos a nivel empresa, no el departamento, pues bueno, pues hubieron una serie de conflictos internos, llamémosle así, ¿no? Que esto se estudia mucho en managing, yo estudié esto, ¿no? Cómo solventar esos conflictos internos y que no os lo habíais ni planteado, algo así. En este caso, y algo, voy a dejar ahí la guindilla, ponerla un poquito, los dientes largos, que se suele llamar, para que lo escuchéis a Eva porque es espectacular y realmente son cosas que, pues, bueno, no te esperas y que pueden suceder, ¿no? Y es lo bonito, ¿no? De esta evolución y que estoy convencida que aprendisteis muchísimo ahí y nos vais a transmitir esa sabiduría que es, bueno, un golpe de agua fría muy heavy, hablemos mal, para ver un gran aprendizaje para todos los que estáis ahí, Y mira, sí que me gustaría preguntarte, Eva,
A mí me consta lo que te decía, ¿no? Que al final, mira, me ha encantado una cosa que has dicho y es que hay que involucrar al managing y hablamos a las más altas esferas, a los CEOs, Sí. ¿no? A mí me consta que en las grandes compañías, corporaciones, a veces, y esto es feo que lo diga, ¿no? Pero es verdad que obviamente las grandes compañías, pues obviamente los CEOs a veces no tienen pues ni 35 ni 40 años, que a lo mejor son más frescos, ¿no? En tema de materia de igualdad, de diversidad, etcétera, ¿no? Tienen todo un poquito más plausible, hemos crecido más con ello. Bueno, yo tengo 45 ya, ¿eh? No sé si estoy tanto en esa, pero es verdad que están más concienciados, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor estas generaciones, ¿no? Que son, pues a lo mejor CEOs ya de empresas, pues más familiares, incluso de toda la vida, ¿no? Y que ya tienen sus 55, sus 60 años, ¿no? Por poner números, pero es que es la realidad, ¿no? Que no están tan, que lo ven como un poco más, bueno, esto no pasa nada, ahora es verdad que hay una ley que les obliga, etcétera. Entonces estas empresas pues han tenido mucho que, lo que todavía no estaban haciendo y que se realizaban pues medidas alternativas, etcétera, ¿no? Para incorporar discapacidad, que yo siempre digo que es una cosa que las grandes empresas tenéis que hacer todo, no solamente medidas alternativas, que se tienen que convertir en no alternativas, seguirlas haciendo igualmente, o sea, cumplir con ese 2%, rebasarlo, porque se tiene que tener procesos de selección inclusivos al 100% si se puede, con esto que comentabas precisamente es súper importante, que aquí estamos hablando de discapacidad, pero es muy importante que entendamos que hay diversidad. Y que ahí en la diversidad está lo que comentabas, ¿no? Pues personas, mujeres maltratadas, colectivos, ¿no? Pues de más de 50, 55 años, jóvenes, LGTBI que comentábamos, ¿no? Un montón de colectivos, raza, religión, que hay ahí y que se tiene que hacer, se tiene que incluir, porque tenemos que ser inclusivos y se tiene que hacer por buscarlos, no decir, como insisto, me he encontrado muchas veces que os lo decía antes, no sé, es que a mí no se me apuntan. Ya bueno, no se te apuntan, búscalos, porque a nadie se le apuntan mujeres tecnológicas a los procesos de selección, pero es que tiene que buscarlas, ¿no? A nadie se le apunta o no sabe que se están apuntando personas con certificado de discapacidad, pero es que tienes que poner las herramientas, ¿no? Para que se te apunten o saber que lo estás buscando, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que se sepa. Yo ahí además habéis hecho un cambio incluso muy fuerte, ¿no? Porque al final los presupuestos de recursos humanos son los que son. Incluso habéis dejado, ¿no? Otras herramientas por trabajar incluso con la nuestra, ¿no? Entonces ahí habéis hecho un esfuerzo, por eso te digo, tan heavy, tan brutal en ese sentido, que para mí sois un ejemplo, ¿no? En este sentido y además os ha salido bien. Y no hablo por nosotros, porque al final estáis empezando a trabajar con la plataforma desde hace unos meses, sino que lleváis un trabajo hecho muy fuerte que te comentaba, ¿no? Con CEOs, ¿no? Con el CEO, con la involucración, es lo que se tiene que realizar con los diferentes departamentos. Habéis hecho yo siempre lo digo, es como una especie de lavado de cerebro, porque Sí, venimos con los valores aprendidos de casa, ¿verdad, es Eva? ese cambio cultural, porque yo creo que de hecho el clic o el punto de inflexión lo hace una empresa cuando deja de mirar la ley. Es decir, cuando la ley está ahí porque muchas veces tienes que legislar cosas para que el cambio se produzca o porque son imprescindibles, obviamente, para intentar hacer una sociedad más justa. Pero yo creo que las compañías que realmente se olvidan de esa ley y trabajan realmente porque creen en los valores, en que todo el mundo merece las mismas oportunidades, es cuando realmente empieza el cambio. Es cuando se trabaja realmente para que todos los procesos sean inclusivos, es cuando realmente se puede liderar y se puede presionar en el sentido de bajar las barreras, los miedos, los sesgos que tienen otras personas que no están en ese punto, ¿no? Y conseguir eso, te tienes que rodear de gente que pueda servirte de palanca, ¿no? Para poder influenciar a las personas que puedan tener más resistencias. Creo que eso se ha conseguido en Grifols gracias a figuras que hay dentro de la compañía, que está liderando este proyecto desde otras sillas y en concreto otra persona que lo lidera a nivel global que ha conseguido introducirlo, ¿no? Y vertebrarlo en ese top management, hablando de los CEOs, y consiguiendo ese clic, ¿no? No vamos a ir a cumplir la ley. La ley está muy bien porque es necesaria por muchos motivos, pero es que nosotros queremos conseguir ser una compañía inclusiva de verdad, no porque lo digan los números. Entonces eso De pasa verdad por es creérselo. mensaje. Sí, Esto es muy exacto. bonito y muy bueno. Perdona, te escribí una compañera. Y lo relevante de esto es el que cuando te lo crees, realmente buscas los recursos, lo trabajas, lo transmites,
Si solo quieres cumplir la ley está muy bien, obviamente, no es que vaya en detrimento de eso, pero es más difícil integrarlo en las tripas de la empresa. No sé cómo explicarlo. Creo que la parte cultural es imprescindible en este caso. Y hay que conseguir personas que lo impulsen porque realmente lo sientan y lo crean. Ahí te doy toda la razón y mira, esto que comentas de la involucración, ¿eh? Al final esto yo creo que lo sabemos todos, no estamos descubriendo nada nuevo, pero sí que es verdad que es muy importante realizar una comunicación interna muy potente y que todas las patitas, sobre todo desde el managing, que hablábamos, ya no el CEO, o la CEO, sino todos los managers que puedan transmitirlo a las personas que están debajo y realmente impulsar esto, porque por mucho que hagas un proceso de selección óptimo y encuentres a la persona adecuada, si luego pues La la descarta, no inclusión conseguiste dentro, nada. que ahora nos contarás después, un caso brutal de éxito, pero a todos los niveles, y luego de casi no éxito por el departamento que no se acogió de una forma absolutamente para nosotros exponencial y muy rara, que dices, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? ¿No? En concreto, ¿no? Algo que nadie habrá escuchado seguramente antes. Y que luego le disteis la vuelta de una forma espectacular, ¿eh? Y nos comentarás, después de que yo dé paso a Eduardo, que lo tenemos Venga, por su ahí. turno. Te damos las gracias, Eva, porque De luego, nada. luego nos Pues dirás luego alguna cosita vuelvo. más, ¿eh? Eduardo, para quien no lo haya escuchado antes, si te quieres presentar tú mismo, Eduardo, por no volver Perfecto. a leer yo todo tu enorme cargo. Vale, pues Desde Page Group, Page Personnel. efectivamente, yo soy Eduardo Morón, soy consultor senior dentro de la división de perfiles cualificados con discapacidad de Page Group. Page Group es una consultora de selección, es una intermediadora, en tanto en cuanto que cuando nuestros clientes no tienen recursos o personal o a la hora de la selección, pues bueno, al final somos como una agencia inmobiliaria, ayudamos a nuestros clientes, ¿no? Cuando hay un perfil particularmente difícil de encontrar en el mercado, pues bueno, se busca la figura como de una consultora de selección como nosotros. La empresa lleva unos 25 o 30 años en España, pero no ha sido hasta el año pasado, finales del 2022, cuando se tomó una decisión de avanzar y adaptarse un poquito al mercado, que es la de crear una nueva división enfocada a perfiles cualificados con discapacidad, ¿no? Para que os hagáis una idea un poco y entendáis un poco la estructura, nosotros estamos divididos por divisiones. Cada división se encarga de entrevistar un perfil específico del mercado. Lo de ingenieros solo entrevista ingenieros, lo de finanzas solo entrevista finanzas, recursos humanos, comerciales, etc. Entonces somos una entidad muy especializada en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Que con los perfiles con discapacidad somos tan pocos en el mercado que al final es necesario agrupar. Entonces nuestra división trabaja de manera transversal, independientemente del perfil del candidato o de la banda salarial a la que se encuentre. ¿Y por qué ha surgido esta división en el 2022? Pues como ocurre con todas las empresas, al final hay una necesidad en el mercado y quien se adapta bien y el que no, pues se queda atrás y si se queda muy atrás, pues muere, ¿no? Entonces, tradicionalmente, ¿qué es lo que ha pasado en España? Que los perfiles con discapacidad se han tenido que ver siempre muy apoyados o soportados por las fundaciones, el ámbito fundacional, las asociaciones y demás. La administración pública también hace una enorme fuerza al respecto. Pero si tienes discapacidad y quieres darte a conocer, haces como cualquier candidato en el mercado, vas directamente al cliente final, a un portal de empleo y dices, oye, pues mira, que esta empresa contrata, pues me inscribo. O si quieres utilizar un intermediario, pues solo puedes depender de una fundación. Entonces, nosotros tomamos una decisión estratégica de romper con esa dinámica, ¿no? Es decir, y paradójicamente tratar a las personas con discapacidad como candidatos y candidatas normales y corrientes, ¿no? Y no derivarlos a una fundación, no derivarlos a una entidad que por definición es en un ámbito social, que es muy positivo, no hay que negar eso, pero estamos hablando del ámbito laboral, ¿no? Entonces ahí está un poco la historia de nuestra razón de ser. Diferenciarnos un poco de la competencia, ser la primera entidad intermediadora que crea una unidad de negocio pura y dura con sus pros y sus contras. Las fundaciones tienen muchos pros y nosotros por nuestra parte pues
estamos muy contentos, estamos muy apasionados por lo que hacemos, también tenemos nuestros pequeños contras, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales, esa es la presentación. De acuerdo. Oye, pues a mí, me escucháis, ¿verdad? Sí, estoy con el micro. Mira, pues a mí me gustaría añadir a esto que dices una cosa muy importante que la comentaba al inicio. Es verdad que al final las empresas, sobre todo las grandes, porque luego obviamente hay empresas más pequeñitas que al final pues necesitan a un par de personas y bueno, es distinto, ¿no? Según el perfil, pues es verdad que lo encontrarán en una entidad social. Si es un perfil pues muy cualificado, técnico, tal, pues obviamente no estará en una entidad social, si no necesita empleo con apoyo, ¿no? Justo. Eso está claro, o un empleo con apoyo que le tienen que proporcionar estas entidades, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, yo para mí una empresa grande tiene que tener un 360, tiene que estar apoyada, es lo que decía al inicio, ¿no? Tanto en mi caso, en un portal de empleo, obviamente tienes que trabajar con Digio, porque es que si no, no vas a lograr números. Obviamente, seguramente te vas a tener que apoyar en todos los agentes porque sois una empresa grande, ¿no? Entonces, no pongo nombres, pero hay 1000 empresas, no todas las que están, por ejemplo, en el IBEX 35, ¿no? Y muchas más que no están. Al final tienen pues, profesionales muy complicados que tienen que buscar. Eso solamente seguramente lo encontrarán o bien a través de Digio o bien a través de un Michael Page. Eso está clarísimo. No a través de una entidad social. ¿Por qué? Porque la persona con certificado de discapacidad que acude a una entidad social en general es porque obviamente sin esta entidad social no tendría capacidad para encontrar un empleo. A eso es a lo que entiendo que te Efectivamente. refieres, A eso justo al final también Eduardo, buscamos y un no poco pueden romper entrar la en un proceso de dinámica. selección tradicional. ¿Por qué? Porque entran en competición, llamémoslo así, con personas que no tienen certificado y, por ejemplo, pues una entidad social van muy orientadas a discapacidades concretas, ¿no? Yo qué sé, pues una entidad de, pues, mira, estaba antes, nos había llegado un mensaje de algo, bueno, ahora si no recuerdo mal y si no me corregís, pero creo que era, es que ahora me lo estaba leyendo, por eso a veces me veis con los ojitos por otro lado por si entra algo, ¿no? Pues yo qué sé, pues, tiene algún daño, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, ¿no? Me lo estoy inventando, pues Down Madrid, Down Barcelona, Down lo que sea, obviamente no pueden entrar en un proceso de selección tradicional. Entonces tendréis que ir, la empresa como tal tendrá que ir a esa entidad social si quiere realizar, en mi opinión deberíais así hacerlo, un empleo inclusivo y trabajar de una forma completamente distinta a lo que sería un proceso tradicional, que la persona pues tiene una discapacidad que no le impide el desarrollo de sus tareas profesionales, ya puede ser desde un cáncer de mama a cuidado, una discapacidad severa, que puede ser una silla de ruedas, pero no le impide el desarrollo de las tareas profesionales, puede estar en un proceso de selección completamente normalizado, entrar en competencia con personas que no tienen certificado y ganar, porque las empresas, siempre lo digo, no sois ONGs, no son ONGs y tienen que contratar siempre el mejor candidato o candidata, independientemente, y lo ideal sería, independientemente de si tiene discapacidad, sexo, religión, raza, colectivos varios, al mejor candidato o candidata. Ese es el que se le tiene que contratar. Entonces, obviamente, en los días que corren y más si se necesita, ¿no? Porque no se está de acuerdo a la ley o un montón de cosas, ¿no? O porque hay esa divergencia, pues que hay muchos más hombres que mujeres, etcétera, pues sí que realizar esa discriminación positiva se tiene que hacer, pero yo siempre lo digo, en igualdad de condiciones, o muy similares, eso es lo que debería ser, y fijaros que me tiro piedras encima, y seguramente tiro piedras a muchas cosas, ¿no? Que tenemos aquí mentales, ¿no? Pero la realidad es esa. Entonces, insisto en que una empresa grande sobre todo tiene que hacer un 360 en muchas ocasiones, ¿no? Muchas de ellas no cumplen con la incorporación directa de ese 2%, por lo tanto sí o sí deben realizar medidas alternativas, por lo tanto sí o sí entran esas donaciones pues, a fundaciones, etcétera, o incluso esa externalización de servicios, ¿no? A centros especiales de empleo, por ejemplo, pero es que al margen de eso es lo que comentaba al inicio, por si no me habéis escuchado, al margen de eso, aunque acabéis cumpliendo gracias a Disjob y gracias a Page Group, por ejemplo, con esa incorporación directa, con ese 2% y lo sobrepaséis, eso significa que no tenéis que eso es maravilloso, porque no tenéis que hacer medidas alternativas ya, os olvidáis. Si tenéis una inspección que no la tendréis, porque eso es muy positivo, porque la entidad pública ya sabe que cumplís, ¿vale? Ya no tendréis más inspecciones, eso es maravilloso. ¿Vale? Sumáis un Vision más un Page, maravilloso, ya cumplís con el 2%, me lo estoy inventando todo, pero estáis en el 3, fantástico, pero no nos olvidemos que la labor social la tenéis que seguir haciendo, no tenéis que dejar de lado ni esas donaciones, ¿vale? Ni esa colaboración con entidades sociales que tienen personas en riesgo de exclusión real con discapacidad,
o con mayores de 55 o lo que sea, ¿eh? Yo voy a lo que me atañe a mí y lo que nos atañe hoy, que es discapacidad, pero no tenéis que dejar de colaborar con ellos, todo lo contrario, lo que pasa es que lo seguiréis haciendo porque lo queréis hacer, que van estos valores corporativos, no porque os lo marque la ley, porque tenéis que cumplir con ese 2%, pero las estrategias de RSE que ya tenéis implementadas, debéis seguirlas haciendo y todavía más, mejorarlas, generando más donaciones, más diversificación de todas esas energías, ¿de acuerdo? E incorporando a lo que ya tenéis, ir subiéndolo, ¿eh? Perdona, Eduardo, Nada, que nada. Al final, dentro de lo bueno, que has dicho, dejar unas cosas también muy puntuales, porque sé que todos los usuarios que nos están escuchando hoy no son candidatos, sino que hoy vamos orientados a empresas exclusivamente, seguramente, ¿eh? Y quiero que quede claro, y sobre todo si sois grandes empresas, que es a quien vamos orientados en estos webinars, y sois seguramente los que estáis aquí en un 90%, quiero que quede muy claro esto, ¿no? Que no tenemos la varita mágica, nadie. Ni Michael Page, ni Disjob, ni asistir a Feria de Discapacidad en Empleo de Barcelona, ni otras ferias que haya, ¿no? Ni universidades, que estéis en contacto con los departamentos, sino que tenéis que jugar con todas las patitas, y las que son muy importantes también son las entidades sociales. Y además, insisto, aunque cumpláis, que lo haréis, gracias a pues seguramente pues Michael Page, a nosotros como Disjob, como Feria, etcétera, pero además esta colaboración, ¿no? De 360, que es un básico para los valores corporativos. Y yo me gustaría preguntarte y una cosita, venga, Eduardo, para cambiar un poquito ahí de dinámica. ¿Qué os estáis encontrando? ¿Por qué habéis montado este departamento en Madrid? Creo que solamente estáis de momento, pero que deis servicio a nivel estatal de recruiting. ¿Qué pasa? Porque yo llevo siguiendo desde hace muchos años, te lo comentaba, lo hemos comentado con anterioridad, ¿no? Que fue vuestro CEO, Jaime Asnay, quien nos contactó directamente a Disjob y nos dijo, oye, tenemos que hacer algo, tenemos que colaborar de forma conjunta, porque queremos dinamizar, porque nos están llegando muchísimas peticiones para perfiles muy talentosos y les tenemos que dar salida. Tenemos que encontrar estos candidatos para poderlos incorporar en estos procesos de selección y ojalá les lleguen a contratar, ¿no? Cuéntanos este proceso que habéis tenido a nivel interno hasta que te han contratado a ti también y estás en ese departamento, ¿verdad? claro, a ver, Gestionándolo y liderando todo esto. son varios los factores. Por supuesto, las actualizaciones de la Ley General de Discapacidad han apretado las pilas, la ley del 2018 sobre informes no financieros ha apretado las pilas, y sobre todo ahora lo que se considera la cadena de valor dentro de una propia empresa, que es tanto su cliente como la propia empresa como sus proveedores, está influyendo cada vez más. Entonces, nos encontramos ahora mismo varios tipos de empresas distintos en ámbito de discapacidad. La primera, la que dice, la solicitud básica, no cumplo con la ley, necesito incorporar, ayudadme a incorporar, ¿no? Es estímulo-respuesta, necesidad-solución. ¿Qué pasa? Que, claro, la discapacidad implica una gestión de la discapacidad. Eva mencionaba al principio un elemento muy importante, que es que hay que empezaron ellos hace 3-4 años con una estrategia. Es decir, incorporar por incorporar es como el capitalismo básico de comprar por comprar. No funciona, ¿no? Entonces, unos objetivos claros, un elemento, una dirección clara y unos pasos o procedimientos que puedan facilitar. Y tiene que ser un trabajo previo. Entonces, por un lado, nos encontramos empresas de ese tipo que vienen con la necesidad y tengo que solucionarlo ya. Entonces, bueno, pues ahí, por supuesto, atendemos, presentamos candidaturas y a partir de ahí, pues bueno, también intentamos recomendar, pues oye, ¿cómo podemos ayudaros a definir esa estrategia? ¿Cómo podemos ayudaros a sensibilizar esa plantilla? ¿Cómo podemos ayudaros a tener aliados como aliados a la alta dirección y que les influye? Porque una cosa es tener aliados a la alta dirección y otra cosa es que si la alta dirección dice que sí, que hay que incorporar y venga, eso está muy bien, pero hasta que no le tocas el bolsillo no suele pasar, no suele haber un cambio. No es como que te dice el CEO, en la empresa está prohibido fumar, pero si luego se coge un cigarro o un puro y se lo enciende, pues hay una discrepancia ahí, ¿no? Entonces, el tener verdaderamente aliados a la alta dirección es muy importante y sobre todo a los hiring managers. Por otro lado, empresas que, como os decía, esa cadena de valor que necesitan que sus clientes les piden que cumplan de manera directa con la discapacidad, como muchas empresas que ocurren que tienen como clientes a la administración pública. Cuando te presentas a una licitación y la administración pública te da puntos extra
a la hora de si cumples de manera directa o no directa con la ley de discapacidad, oye, pues ya es un elemento importante. Y luego otro tipo de empresas que no, a lo mejor no tratan tanto con la administración pública, pero sí tienen como clientes a grandes multinacionales que quieren que sus proveedores tengan en esa cadena de valor el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces nos encontramos como esos escalones de clientela. Al final, el perfil cualificado, que es donde nosotros estamos especializados, es el que menos tira de fundaciones, el más solicitado y el más difícil de retener, porque ahora mismo, Rosa, tú y yo lo hemos hablado en otras webinars, hay una guerra encubierta por el talento con discapacidad. Veo a Eva que también se ríe porque le pasa lo mismo, ¿no? Es decir, cuando tienes a alguien con discapacidad, es que ahora mismo se ha convertido prácticamente como en el perfil STEM. Te lo roban o lo retienes bien y le cuidas bien. Y claro, para eso implica, pues eso, entender cuál es la experiencia de la persona con discapacidad, tener un manager y una estructura que entienda que, oye, pues mira, yo voy en silla de ruedas, a mí no me pidas mover archivos o hacer mucha visita al cliente, pero tendré que adaptarme, ¿no? Entonces, esas labores de negociación de los managers en los objetivos del trabajador con discapacidad, ese entorno accesible de, oye, pues me ha pasado esto, en esta empresa tenemos la política de es un ejemplo, una empresa X que diga, en esta empresa hacemos un día de teletrabajo a la semana, rígido, todo el mundo, ¿lo aceptas o lo rechazas? Bueno, si una persona con discapacidad necesita 2 días y medio, al final, pues todos esos elementos son los que hacen que al final quieras desarrollar un departamento como unidad de negocio, en el caso de Michael Page, que dé respuesta a estas necesidades, pero que también entienda y empatice con la empresa, que hable su mismo vocabulario, que entienda sus necesidades y que presente candidaturas en función de cada una de las empresas. Nosotros tenemos, nuestra labor principal es entender cuáles son los requisitos de la empresa, tanto los requisitos del puesto como los requisitos de la empresa. Y permíteme que te diga una cosa, algo muy bueno que tenéis, al final es que entiendo que la mayoría de vuestros clientes, obviamente siempre hay clientes nuevos, ¿no? Que van entrando, otros que salen y otros que entran, ¿no? Pero que al final son clientes que tenéis de toda la vida, que conocéis perfectamente sus tripas, lo que necesitan, cómo queréis que trabajéis para ellos, el perfil lo conocéis muy, muy bien, ¿no? ¿A qué os van a decir que sí, a qué os van a decir que no? Llamémosle así, ¿no? Entonces conocéis Efectivamente. muy bien a vuestro cliente y al final sabéis muy bien lo que tenéis que ofrecer, ¿no? Eso, fíjate. Inevitablemente, y Mm. perdóname, No, inevitablemente por favor. también tenemos que, incluso con esos clientes que ya tenemos confianza, que ya tenemos colaboración y demás, tenemos que decirle que la estadística de los perfiles cualificados no es lo más grande del mundo. No, o sea, si hay, por cada 100 ingenieros hay 1 o 2 con discapacidad. Por cada 100 financieros, 4 o 5 con discapacidad. En ámbito humanístico suele haber más presencia que en ámbitos STEM, ¿no? Entonces, claro, una empresa que busca un perfil enormemente especializado en el mercado, sin discapacidad lo va a encontrar. No necesito un abogado con experiencia en Latinoamérica, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Perfecto, pues lo puedes encontrar en el mercado. Con discapacidad a lo mejor es más complicado. También nuestra labor consiste en buscar la máxima flexibilidad de la empresa en cuanto a eso. Oye, mira, no te he encontrado este perfil claramente 100% ajustado, pero sí al 90%. Pedías 4 años, pues este tiene 2. Pedías experiencias en Latinoamérica, pues no, este no, pero tiene a lo mejor en Asia. Tenía, al final, Flexibilidad. una labor de amoldarse, porque la estadística es pequeña. Estamos hablando de una estadística muy pequeña. Mira, te quiero comentar una cosa. Mira, bueno, más que te quiero, voy a lanzar algo informativo y me comentas tú si lo sabías o no. Y luego daremos paso a Eva, que quiero que me cuente, que ya son y cuarto, ese caso, que es súper interesante, como os decía, que vais a aprender todos un montón, porque yo fui la primera que además lo he comentado que lo sepas, Eva, que lo he comentado con clientes. Digo, no os vais a creer, o sea, es súper importante, es algo muy, bueno, yo personalmente llevo muchos años, llevo prácticamente 20 años en el sector y nunca había escuchado nada similar. Entonces, bueno, es una cosa que para aprender, ¿no? Todos en ese proceso de inclusión dentro de la empresa. Mira, hay una cosa que me llama mucho la atención y que quiero que todos aprendáis, es que se os quede aquí grabado, todos los que estáis ahí escuchando que sois empresa, son otros webinars, no lo he comentado, es en el primero que lo hablo, de empresa.
Hay una pirámide que nos tenemos que imaginar. El 20% de los candidatos con certificado de discapacidad superior al 33% está, hablamos en edad laboral, que puedan trabajar, etcétera, o que pudieran, con ayuda, con empleo, con apoyo y tal. Están en la entidad social, 20%, el piquito. Todo el resto de la pirámide, que es el 80%, no hay forma de buscarlo, sino es a través de expertos. Ahí pondríamos para muestra un botón. Bueno, ahora estamos hablando con Eduardo, obviamente. Aquí estamos como DJOB, estamos como Feria. O sea, hay que rascar tantas cosas, tantas herramientas, tantas patitas que no nos imaginamos. Y normalmente donde se va a buscar discapacidad es donde no se encuentra, ¿no? Donde no se encuentra con mayúsculas. Cuidado, para entrar en procesos de selección tradicionales, estamos hablando de perfiles cualificados o un administrativo con idiomas. Ojo, que seamos orientados a perfiles de entidad social, centro especial de empleo y demás, por favor, yo siempre lo digo, además les derivo. Yo soy muy amiga de que si nosotros no podemos ayudar con ese perfil, a mí hay muchas empresas también que nos dicen, mira, Rosa, es que necesito una persona, me gustaría alguien, pues un puesto que hemos pensado para pues, una baja cualificación, me lo invento, pues, pero me han llegado esto durante los años muchas de estas, vamos a crear un rol de esto, o que está muy bien, crear un rol específico, tal, y es persona con grave problemática de inserción, de inclusión laboral. Yo os recomiendo 100% que vayáis a través de la entidad social porque ellos conocen a estas personas, saben cómo gestionar, van a escucharte qué necesidades concretas tenéis para el puesto de trabajo, conocen al candidato o candidata muy bien, cuáles son sus virtudes, sus defectos, y un poco van a poder deciros a quién os van a proponer. Entonces esa oferta laboral, aunque vaya en requerimiento mío, no tiene que estar en DISJOB, tiene que ir a través de una entidad social. ¿Por qué? Porque son personas que sin el apoyo de la entidad social, de esa manga ancha, de ese seguimiento, no tendrían éxito en la inclusión dentro de la empresa. Podríais seleccionarlo desde recursos humanos, un esfuerzo brutal detrás, brutal, y luego no tendría éxito la inserción. Entonces tenéis que tener muy en cuenta a qué tipo de candidato vais orientados, para saber si contactar con entidad social o contactar con bueno, profesionales, llamémosle así, de otro tipo de candidatos que serían ese otro 80%. Que yo, para mí, una entidad grande, una empresa grande, como os decía, tiene que tocar todas las patas. Para mí es un básico. Aunque seguramente en el nivel de cumplir la ley a todo el mundo le gustaría tocar ese 80%, pero no nos olvidemos de ese 20% nunca. Esto no me ardaré de decirlo, ¿vale? Porque una empresa con valores tiene que ir orientada también a ese 20% y más que nunca con los tiempos que corren ahora y han ocurrido hace unos años. Es decir, no nos olvidemos de que podemos y debemos tocar todas las patas para ser inclusivos. Dicho esto, me gustaría, por favor, Eva, cuéntanos, tenemos tiempo en 5 minutos, si puedes menos, pero yo no creo que puedas, porque quiero que lo hagas bien. Cuéntame, por favor, qué os pasó ese caso de exitazo, pero que casi, bueno, es un gran problemón dentro de la empresa, ¿no? Y lo fue. Cuéntanos. Bueno, al final el caso de éxito obviamente es la incorporación de una persona, en este caso que está en el espectro autista con TEA, en un puesto cualificado, en un laboratorio, que no es fácil, lo habéis explicado muy bien todos, en localizar esos ¿Qué es perfiles. TEA? ¿Qué es TEA? TEA Cuéntanos. es el trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, pues obviamente, bueno, no sé cuánto conocimiento se tiene sobre el espectro autista, pero bueno, obviamente hay unas diferencias a nivel de interacción, yo creo que interpersonal y etcétera, una serie de cosas. Al final, Y a través de entidad social, y te interrumpo de nuevo. ¿El Este qué? es ¿veis? Este es un ejemplo, y perdóname, un ejemplo de lo que os comentaba, que este tipo de perfil tenéis que ir a buscarlo en una entidad social, es mi recomendación. Bueno, Continúa. en este caso no sé si fue por entidad social, porque Yo no lo sé, pero yo mi el- recomendación sería esa. Lo podéis publicar en la plataforma DISJOB, y lo podéis obviamente buscar a través de Michael Page, por supuesto.
Yo tocaría todas Sí, las patas, de hecho, ¿no? el Pero espectro sí, porque el espectro autista, dentro del espectro autista hay una diversidad enorme, entonces podemos entrar efectivamente. desde una persona con autismo y altas capacidades a una persona con autismo y una discapacidad intelectual. Y en ese espectro, por eso se llama espectro, pues hay una variabilidad enorme. Entonces estamos ante un caso, pues una persona obviamente pues con capacidad para sacarse su carrera, para poder trabajar en un laboratorio, está en el espectro, se incorpora con nosotros y obviamente pues dentro de la diversidad que aportamos todas las personas, cada uno tiene unas competencias. Yo puedo pues tener una buena competencia en organización, otro quizá es mejor en comunicación, otro en negociación, etcétera. Esta persona pues tiene una alta capacidad de concentración y tiene un ritmo de trabajo muy alto. Entonces eso hace que las tareas que se le delegan y el trabajo que tiene que sacar adelante pues lo hace en un tiempo menor y en una calidad superior a la que habitualmente están acostumbrados en el departamento o en la que otras personas con capacidades diferentes a ella pueden hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues surgieron dos situaciones. Una, desde el management, pues obviamente muy contentos por el rendimiento de la persona, pero con dificultades para gestionarla, es decir, cómo gestiono una demanda tan alta, ¿no? Cómo puedo cubrir sus expectativas, cómo puedo de alguna manera pues que no se frustre, que realmente pues siempre tenga retos dentro de lo que es su rol, obviamente, y luego pues se levantaron susceptibilidades y se tensionó el equipo porque el resto, pues en la comparación, pues nunca no salían bien parados, ¿no? Es decir, al final, pues ellos veían que no podían llegar al nivel y se creó pues ese distanciamiento o esa tensión dentro del equipo y al final cuando esto pasa... Porque esta persona estaba muy focalizada, Sí, estaba mucho. mucho más trabajo, ¿verdad? Digámoslo Mucho más así. trabajo y con mayor calidad, porque al final el número de errores es menor por la capacidad que tiene de concentrarse y de abstraerse y eso pues en este tipo de trabajo es una virtud, es una competencia pues muy importante, en otro quizá no, obviamente si esa persona encaja muy bien para hacer unas determinadas tareas dentro del laboratorio. Entonces al final nosotros que estamos aprendiendo, porque siempre que se incorpora una persona, siempre que es necesario, obviamente que se incorpora una persona con discapacidad se hace un acompañamiento. Cuando estamos hablando de las que vienen a través de entidades, como bien hablabas, que van sobre todo pues, a puestos en la parte más de manufacturing, pues los operarios, en el almacén, etcétera, es la propia entidad la que nos ayuda en esa incorporación, en el acompañamiento. Y también nosotros hacemos la sensibilización necesaria. En este caso, por eso recordaba que no venía de una entidad, el acompañamiento se hizo, pero no se pensó que se necesitara hacer una acción especial, pero la realidad nos dijo, pues sí, señores, hace falta hacer algo más. Y entonces se hizo pues una acción de sensibilización al equipo a través pues de una empresa Pese externa a que que también ya nos estaba ayuda. sensibilizado, cuidado, perdón, yo te interrumpo porque es que me encanta el caso, pese a Sí. que ya sois una empresa súper sensibilizada. Sí, O pero sea, es caso a caso, ¿eh? Es que es realmente es interesante. caso a caso. Es un poco como cuando Eduardo decía, hasta que no tocas el bolsillo, aquí es como hasta que no te pica algo, no saltas, ¿no? Y claro, al final si te ves en la foto, pues no te gusta salir en esa foto. Y para poder relajar el ambiente, para poder hacer una inclusión de esa persona en su equipo de trabajo, pues simplemente se llevó una acción de sensibilización con el resto de compañeros para que entendieran esa diversidad, para que entendieran mejor la diferencia. Yo creo que no todo el mundo sabe lo que es el autismo y creo que con esa sensibilización y con esa información pues se consiguió de alguna manera pues entender la diferencia como algo sano, ¿no? Y como algo positivo y no vivirlo con esas gafas de la comparación como el que yo no estoy, ¿no? Bueno, cada uno aporta unas cosas, esta persona aporta esto y un poco céntrate en lo que tú aportas. Y se trabajó de esa manera para conseguir rebajar la consecuencia realmente de algo positivo, pero que nunca sabes por dónde te va a salir. Lo que parecía al inicio positivo, pues bueno, se ha conseguido, se ha trabajado y perfecto, pero sí que tuvimos que poner una acción complementaria, por así decirlo. Sí, sí, fíjate que yo personalmente, que estoy en el sector de la discapacidad de toda la vida, como aquel que dice, empatizo tremendamente con los trabajadores
y no con la persona autista, fíjate. O sea, porque es que es la realidad, ¿no? O sea, yo también me pongo en la situación y digo, jo, yo estoy trabajando en un sitio que llevo no sé cuántos años, que estoy haciendo mi trabajo con mis compañeros súper bien, de golpe me meten una persona bueno, que ya de por sí es complicado, ¿no? La integración, etcétera, aunque estemos sensibilizados, lo está haciendo mucho mejor que yo. Y es que vamos, o sea, Creo creo que mi que puesto hasta la puede rabia peligrar o que me o van la a ver de envidia peor es humana. forma. Claro, claro, o sea, es que es lo que te decía, ¿no? Que yo misma empatizo, ¿no? Para mí ha sido un caso de exitazo, pero también de un golpe de realidad brutal y de decir, ¿qué hacemos, Dios mío? Porque realmente os está saliendo súper bien la experiencia y ahora nos la vamos a autosabotear, ¿no? Desde dentro mismo, cuando esto no tiene que pasar, ¿no? Así que te agradezco muchísimo De nada. esta puntada que nos has dado y que, bueno, yo me la integro, ya te digo, la tengo integradísima desde que me la comentaste, es espectacular y seguramente seguiremos hablando de ella en la feria, que te lo dije, de discapacidad de Barcelona, que son los días, a ver que me acuerdo, 3 y 4 de mayo, Vaya, sí. que os tendremos por allí también como con Stan, bueno, y también a Michael Page, también estará allí con Stan como cada año. Vosotros, Griful, sois además, llamémosle un sponsor mucho más bonito, que nos estáis acompañando en otras cosas en este sentido, ¿no? Y os habéis querido hacer cargo de la feria en un formato mucho más visual y apoyarnos, ¿no? Al nivel de organización, llamémosle así, junto a CETIP y a Disjob, porque queréis estar muy, muy presentes en esta sensibilización a todo lo que son las empresas, ¿no? Y muy agradecidos, como te digo, tanto de que estéis aquí como de esa participación especial en el evento, ¿de acuerdo? Y yo, como siempre, os voy a pedir esa palabra o esa frase con la que os quedáis hoy para este cierre, que son y 29, vamos un poquito justos. Si podéis ser breves, os lo agradecería. ¿Qué os quedáis con todo esto? ¿No? ¿Qué recomendáis a las personas que todavía nos están escuchando aquí? No sé si Venga, quieres. Eva, tú mismo que Eva, estás tú primero, por favor. Pues, ¿con qué me quedo? No sé qué decir. Pues ir más allá de la ley. El cambio cultural, el integrarlo en los valores y en la estrategia de la compañía. Cuesta muchísimo, es algo muy difícil, hay que picar mucha piedra, es verdad, porque yo el primer año no sabía ni por dónde me venían, tuvimos que picar mucha piedra, pero creo que es la manera de poder llegar a ofrecer ese entorno inclusivo y luego el encontrar los perfiles y la ley pues nos ayudará o, no o desayudará en según qué aspectos, pero luego ya después a trabajar en las herramientas, pues me quedaría con ese mensaje. Muchas gracias, Eva. Completamente de acuerdo a lo que estás diciendo, ir más allá. Se me queda eso. Y Eduardo, el último, pero no el menos importante. Pues yo desde el aspecto más práctico del que ofrece candidatos, yo diría gestión de expectativas, ¿no? Que es que muchas veces parece que mi trabajo hablando con clientes es bajar humos, bajar expectativas y demás de, oye, pues mira, a lo mejor no cumple, no sé qué, no sé cuántos y tal, y estoy como justificando o incluso, bueno, evaluando, ¿no? Los perfiles con discapacidad, pero al final es una cuestión estadística. Es decir, si tú quieres entrevistar a 5 financieros y quedarte con uno, pues es que a lo mejor si yo te ofrezco 2 y no te gusta ninguno, pues entonces al final hay que adaptarse a lo que ofrece el mercado también. A día de hoy cada vez la formación es más contundente en las personas con discapacidad, cada vez accedemos más a la universidad, cada vez tenemos mejores formaciones y mejores currículums. Por lo tanto, el futuro es muy, muy positivo, cada vez va a haber más y mayor riqueza. Pero sí que es cierto que a día de hoy, 2022, pues bueno, hay que ser flexible a la hora de evaluar una candidatura. Siempre con talento, pero intentando también incorporar cosas nuevas que a lo mejor no habíamos esperado y valorar qué es lo que a lo mejor no es tan necesario en un perfil a la hora de contratar. Por lo tanto, sí, me quedo con gestión de expectativas. Pues me alegro mucho de esto que comentas y yo os voy a lanzar la mía. Yo os recomiendo que penséis en ese 80% de candidatos con certificado que no están en el sector tradicional donde todos buscaríamos discapacidad, que están buscando empleo a través de los canales tradicionales de búsqueda y que no se pueden identificar de ninguna otra forma, salvo que estéis con herramientas que realmente van orientadas a ello.
¿eh? Entonces pensemos, demos la vuelta, nos quedamos con esto que ha comentado Eva de ir más allá y por supuesto importantísimo la gestión de expectativas, ¿eh? Dentro de lo que sería la empresa, ¿no? Que no todo sirve, no vas a tener 15 candidatos óptimos y los tiempos se van a multiplicar seguramente, entonces tenemos que ser un poquito más abiertos, ¿no? Incluso cambiar a veces políticas de inclusión. Con esto yo me voy a despedir, que ya nos pasamos 2 minutitos, agradeciéndoos Eva Ramiro de Grifols y Eduardo Morón de Page Group. Gracias por estar aquí, por acompañarnos una vez más, y a todas las personas, empresas que estáis aquí con nosotros, que nos habéis pedido que volviéramos a realizar este webinar, que hemos aportado algunas cositas nuevas que espero que os hayan gustado. Y bueno, todo esto va a quedar grabado, que lo vais a poder disfrutar si queréis en algún momento que os habéis tenido que desconectar, etcétera, pues visualizar de nuevo. Y nos vemos pronto. Vosotros os veo ya mismo en feria. Vale, muchas De gracias. acuerdo, y Eduardo, nos vemos en unos días. Que Un vaya muy abrazo bien. fuerte para todos, Igualmente. nuestros oyentes, y para vosotros, chicos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Que vaya Adiós. muy bien. Chao. Un placer. Adiós.